Primera parte. Mateo 5:21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que mate será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Estas son palabras de nuestro Señor Jesús, ¿ya? Cualquiera que no matarás, en primer lugar, dice, ¿cierto? Que es el mandamiento, no matarás. Pero yo os digo, Jesús siempre va, o fue mucho más adelante de todo lo que estaba establecido ya. Y lleva el plano, ¿cierto?, de matar al área espiritual. Porque dice que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. O sea, el enojo, enojarse con el hermano. Y será culpable y será llevado, ¿cierto?, culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará también expuesto al infierno de fuego. Y después dice que, por tanto, ¿cierto?, todo lo anterior que nombró él, del enojo, de enojarse con el hermano, habla después de la ofrenda. No podemos, ¿cierto?, entregar una ofrenda ante el Señor con un corazón que está atado, con un corazón con atadura. El perdón, ¿cierto?, nosotros debemos tener esa capacidad de perdonar a nuestro hermano cuando ha pecado contra mí, o, ¿cierto?, han pecado contra ti también, hermano, tienes que tener la capacidad de perdonar. Cuando tú dices que no puedes perdonar, es porque algo anda mal, ¿cierto?, ahí en el cristianismo. Algo anda mal porque la palabra nos enseña a perdonar, a recibir perdón, ¿cierto?, y a extender perdón. Y es algo incondicional. Entonces en el antiguo pacto, hermano, esto estaba prohibido. Hasta el día de hoy, ¿cierto? Todavía está prohibido el matar, el asesinato, el homicidio. Pero esto de matar también es sinónimo de herir emocional y sentimentalmente, como matar el ánimo de otra persona, los anhelos, el entusiasmo, ser intransigente y áspero. A veces una palabra, ¿cierto?, puede herir a una persona, puede matarla espiritualmente, emocionalmente. Por eso nosotros debemos pensar muy bien, hermano, antes de hablar, antes de poder expresarnos, antes de que esté ese enojo en nosotros, ¿cierto? Que muchas veces decimos que con enojo hablamos muchas cosas que después nos arrepentimos. Pero nosotros no podemos, hermano, tenemos que ir un paso más adelante y saber que el enojo va a producir que yo hiera a mi hermano, que hiera a mi esposa, que hiera a mis hijos. Y eso es lo que no queremos, ¿cierto? No queremos herir a la otra persona. A veces lo hacemos sin querer, con palabras ásperas o alguna palabra, ¿cierto? Que para nosotros no tiene un sentido malo, ¿cierto? O no la dijimos de mala forma, de mala manera, pero la otra persona se sintió ofendida. ¿Qué es lo que debe hacer esa persona que se sintió ofendida? ¿Callarse? ¿Guardarse aquello? ¿O de inmediato hablar? Si le sabes que me ofendiste. ¿Cómo te ofendí? Con esta y esta palabra. Y pedir perdón, hermano. Perdóname, hermano. No lo hice con intención. Y la otra persona tiene que recibir ese perdón. Te perdono. Eso es la perfección que Dios quiere para nosotros, ¿cierto? Como cristianos, como hijos de Él, debemos tener en nuestro corazón. Recuerdan que le envié un cortito de una predicación del pastor Arcis Pro. Ahí hablaba de esto. Recuerdan que él decía que fue a donde una hermana que él había pecado, le había ofendido a la hermana y le fue a pedir perdón y la hermana no quiso perdonarlo. Fue otra vez, fue 3 veces a pedirle perdón. Y esta hermana no quiso. Y fue donde un pastor, ¿cierto? De estos líderes que tenían en ese tiempo, porque él estaba recién estudiando ahí en el seminario para el pastorado, y le dijo que había cometido 2 errores. El primero, que había ofendido a la hermana. No debía haberlo hecho. Y el segundo, que pidió perdón 2 veces. Ese fue el segundo error.
¿Por qué? Porque si esa persona no perdona a la primera, vuelvo a repetir, es porque algo anda mal en su cristianismo. Porque si a mí me piden perdón por haberme ofendido, yo perdono de inmediato. No hay condiciones, ¿ya? Y tratamos de no hacerlo. Y este pastor le dijo, te equivocaste porque ella tenía que haberte perdonado de inmediato ese pecado que había cometido. Entonces nuestro corazón debe estar dispuesto a eso, hermano. Porque no matamos de manera física, pero muchas veces matamos a las personas de manera, como bien lo dijimos, espiritual o intelectual o de manera mental, con palabras ofensivas, con palabras que hieren a los demás. Y eso se ve mucho, ¿cierto?, en el mundo, cuando la persona está muy airada, que es lo antiguamente, ¿cierto?, nosotros lo hacíamos. En la ira actuaba, ¿cierto?, ese enojo y salían palabras ofensivas y queríamos ofender lo más posible al que me había agraviado o al que me había ofendido, con insultos, con grosería y si fuera posible, ¿cierto?, también a los golpes. Pero ahora es diferente, hermanos, nosotros, es distinto. Entonces nuestra boca, hermano, debe ser abrir nuestra boca para bendición, para alabanza. Santiago dice y habla de esto, ¿cierto? Que de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Solamente una u otra. En este caso, en el caso del cristianismo, agua dulce. Ese es el agua que debe correr o debe salir por nuestra boca, hermano, por nuestra lengua. Debe estar siempre dispuesta para bendecir, no para maldecir, no para ofender, no para querer matar a alguien espiritualmente. Entonces lo que Jesús quería acá, hermano, era que se preservara, ¿cierto?, la vida de las personas y que hubieran buenas relaciones humanas, con creyentes, no creyentes. Y el interés también que tenía es de protegerse mutuamente. Entonces cualquiera que cometiera este pecado, hermano, sería reo de culpa, iba a ser culpable ante el concilio. Y es grave, hermano, porque dice quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Se fijan? ¿Qué significa estar expuesto al infierno de fuego? Estar ahí al borde, ¿cierto? Yo no imagino un cristiano, hermano, al borde del lago de fuego. No puede ser. ¿Por qué? Porque en el corazón del cristiano jamás va a estar esa intención de querer llamar fatos, hermano, tonto, descerebrado, ¿qué eso significa? Y en la cultura de ese tiempo, hermano, era algo grave. Era grave ofender de esa forma al hermano. A lo mejor ahora uno le puede, oye, que eres tonto, estúpido, que son palabras, para mí no son fuertes, pero hay personas que le ofende mucho que les digan esas palabras, por eso no deben estar en nuestra boca jamás. O tratar, ¿cierto?, a una persona que no es hábil en ciertas cosas, tanto para hablar o intelectualmente o físicamente, para hacer... hay personas que son nulas con las manos, que no saben hacer las cosas. Y siempre, ¿cierto?, está eso nosotros de, oye, pero que eres tonto, ¿cómo no sabí? ¿Pero cómo no podía hacerlo? No puede, no puede. Si la persona no lo hace porque quiera, porque no quiera, sino porque no puede hacerlo. Cosas que le cuestan, no somos todos iguales, hermano. Entonces ahí muchas veces nosotros caemos en ese pecado de llamarle tonto a la persona porque no puede hacer algo, de llamarle inútil. ¿Por qué si somos todos distintos, hermano? A lo mejor esa persona es muy buena en otra cosa, que nosotros somos pésimos, pero no nos ofende, no nos discrimina por aquello. Entonces encontramos acá, hermano, tres palabras en la escritura. El que se enoje, necio y fatuo. El enojo, cierto, del griego, orgizo, es la palabra griega para enojo. Y habla de provocar, encolerizar, habla también de ira, habla de llegar a exasperarse. Y Jesús se refería, cierto, al enojo excesivo, al enojo sin freno, que llega a la rabia y que llega al rencor. Entonces Jesús lo que quería era evitar esto, hermano, que el enojo llegara a sobrepasar la compostura humana. Y tenía que haber un límite, porque nos podemos enojar, ¿cierto? Yo me puedo enojar, nos podemos airar, pero la palabra es clara cuando dice, te puedes airar, pero no puedes pecar. O sea, no puedes llegar al enojo excesivo, al punto del insulto, al punto de herir a la otra persona, de labios. Las palabras duelen a veces mucho más que los golpes, hermano. Mucho más y destruyen.
Tampoco hacer uso del lenguaje que pueda herir a las personas, ya que el enojo puede llegar a exceder un lenguaje ofensivo, violento y burlón. En Santiago 3, el verso 7 en adelante dice, porque toda naturaleza de bestia y de ave y de serpiente y de seres del mar se doma y han sido domados por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. ¿Escuchó? Que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Y después Santiago dice, hermanos míos, esto no debe ser así. O sea, tú no puedes bendecir a Dios y ofender a los hombres, que están hechos, acá dice, a la semejanza de nuestro Dios. Bendecimos a Dios el Padre y maldecimos a los hombres. Maldición y bendición de una sola fuente, de una sola lengua. No debe ser así, hermanos, dice Santiago. No podemos, hermano. Sabemos que en nuestra naturaleza humana tenemos la inercia del pecado que está desde que el Señor nos rescató, nos trajo a su reino y quedó esa inercia del pecado que a veces, cierto, con el tiempo vamos mejorando nosotros, en este caso, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos. Todo es un cambio. Todo es un cambio en nuestra vida cristiana, hermano. Siempre. Es una constante que siempre estamos cambiando las cosas malas para poder agradar al Señor. Entonces, parte de nuestro vocabulario que antes era muy malo, ¿cierto? Ordinario, era muy grosero. Yo sé que muchos de aquí también eran groseros. Entonces, de repente nos enojamos a tal punto que se nos sale una grosería. O la pensamos. Y decimos, bueno, pero la pensé, no la dije. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos ofendiendo al Señor. Estamos dejando mal a nuestro Dios, a nuestro Padre. Imagínense decirla, hermano, hablarla. Pero si no es cristiano, ¿sí? Si va a la iglesia, vaya a la compañía va, y mira cómo anda aquí en la calle. Mira su boca, mira su comportamiento, mira lo que hace, porque así se fijan en nosotros, hermano. Se fijan en qué es lo que hacemos. Por eso acá dice Santiago, hermano mío, esto no debe ser así. Está bien, hermano, somos hombres pecadores, somos hombres llenos de defectos, pero no nos pueden dominar esas pasiones, no nos pueden dominar la lengua, no nos pueden dominar esos malos pensamientos, la grosería. Eso no nos puede dominar a nosotros, hermano, porque somos nuevas criaturas. Está bien, puedes deslizarte a lo mejor un día, ya mucha rabia, mucha ira, mucho enojo, ya se te salió. Pero no puede volver a pasar, no puede volver a suceder, hermano. Somos todos hombres, sujetos, ¿cierto?, a nuestras pasiones. Y eso es lo que debemos trabajar día tras día, hermano. A mí, al menos, para decir grosería, no me costó mucho dejarla. Porque es cierto, cuando tenemos esa, como dije recién, esa inercia del pecado que queda en nosotros, pero yo iba a decir un garabato y no lo decía, porque me acordaba, no, ahora no. Antes sí, todos los que quisieras, a quien quisieras, pero ahora no puede suceder. No puede, dice aquí Santiago, esto no debe ser así, hermano. Entonces ya no puede ser así. Ahora somos distintos, somos diferentes. Y la gente tiene que notar eso, hermano, por medio de nuestra boca, porque de la abundancia del corazón habla tu boca. De lo que tú tienes en tu corazón va a hablar tu lengua. De lo que tienes en tu corazón va a ser tu reacción ante alguna situación. Si tienes cosas malas en tu corazón, va a sucederte algún suceso en tu diario vivir y vas a reaccionar mal. Vas a tirar las cosas, vas a golpear la puerta, a patear al perro o al gato, no sé qué tienen ustedes de mascota. A decir groserías, hermano. Que eso no debe ser así, insisto en esto, hermano, porque nuestra vida debe ser una vida de cambio, constante. Porque si no, ofendemos solamente a nuestro Padre, ofendemos a Dios. Eso es lo que nosotros debemos meternos eso en la cabeza, hermano, que ofendemos a Dios, a nuestro Padre, a aquel que nos rescató. Aquel Jesús que cantábamos recién, cierto, que en cada paso que dio, estaba pensando en mí. Cuando se subió a la cruz, estaba pensando en mí, estaba pensando en ti, hermano.
Entonces, con ese grande amor que nos amó nuestro Dios, ese es el amor que también debemos tener hacia Él, un amor recíproco, en lo que respecta, ¿cierto?, a la salvación que Él nos entregó y a nuestra vida cristiana que nos tiene ahora, a la salvación que nos entregó. Algunos comentarios, hermanos, bíblicos comparan el enojo como el humo que sale del infierno, que intoxica y que trae veneno bajo la lengua. A eso se compara ese enojo malvado, diabólico. Sabemos que Jesús se enojó, ¿cierto? ¿Recuerdan el azote de cuerdas en el templo? Cuando se enojó, es la ira del Señor. Y tiró las mesas y dejó la escoba, el Señor. Estaba enojado, estaba muy enojado. Entonces, ¿quién se enoja? Llamando a su hermano necio, de la palabra griega raká. Y esto es con respecto de decir al prójimo un máximo insulto. Decirle indigno. ¿Quién quedó expuesto? ¿Se acuerdan quién quedó expuesto al lago de fuego, al infierno de fuego? Pedro. ¿Recuerdan que insultó a Jesús? Él lo insultó a su hermano. Entonces esto daba lugar para llevar este caso a la Corte Suprema del Sanedrín de Israel. Ahí donde estaban sus miembros, ¿cierto? Y juzgaban esta falta, este crimen. Y ahí era, ¿cierto?, determinada la culpabilidad del ofensor. Entonces el que diga fatuo a su hermano, y esta palabra, ¿cierto?, fatuo, era un pecado muy grave en ese tiempo. El que injuriare gravemente a su hermano maldiciéndolo. Moros es la palabra griega que se usa acá. Como decirle idiota, insensato, desquiciado, intransigente, absurdo o irracional, también estúpido, cerrado de mente, ignorante. Todos esos insultos, hermanos, se referían a esta palabra. Entonces todo aquel que cometa ese pecado quedará expuesto al infierno de fuego. En Mateo 5:23 dice nuestro Señor Jesús: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es claro, ¿cierto? Es claro. Yo antes tenía una visión, él pecó contra mí, él tiene que venir a conversar conmigo. Pero la Escritura me dice lo contrario. Si tu hermano pecó contra ti, ve tú y reconcíliate con tu hermano. ¿Pero por qué yo? Si mi hermano pecó contra mí. Bueno, la Biblia dice, ve tú y reconcíliate. Y como somos obedientes, debemos obedecer esto. Aunque el hermano haya sido el culpable, aunque el hermano haya sido quien le ha hecho lo que sea, usted debe ir y reconciliarse con su hermano. Si él no lo perdona, recién lo vimos, ¿cierto? Si él no lo perdona, ascuas de fuego acumula en su cabeza. ¿Yo qué hice? Fui y pedí perdón. Fui y quise reconciliarme con mi hermano. ¿Qué es lo que toma el Señor de esa situación? De que usted fue obediente a la palabra. Ahora, si el hermano no lo perdonó, vuelvo a decir, hay un problema ahí en su cristianismo. O no es cristiano. ¿Ya? Entonces usted vuelve, toma la ofrenda y la entrega. Ponte de acuerdo también, dice, con tu adversario. Pronto entre tanto que éste está en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. Ponernos de acuerdo. Para eso existe el lenguaje, ¿cierto? Para eso Dios nos dio esta boquita y este lenguaje, para poder comunicarnos, para poder entendernos, para poder, ¿cierto?, entender a las otras personas que te están hablando, te están diciendo algo. Para eso es el lenguaje. Por eso se dice que conversando se arreglan las cosas. Es obvio. Entonces, si tienes algo en contra de alguien, este alguien puede ser cualquiera, hermano, la iglesia, los hermanos, esposo, esposa, o los hijos. Esto debe arreglarse lo más pronto que se pueda, ya que puede causar molestias en la familia, en las amistades, en la iglesia también. Puede ser un enojo, un desacuerdo o malas interpretaciones. Entonces esto debe llegar pronto al arreglo y al perdón. Cuando pasan situaciones en un hogar, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Reaccionar bien y ver qué es lo que está pasando, por qué discutimos, por qué nos enojamos, por qué estamos peleando. De repente se pelea por puras tonteras en el hogar, con los hijos, con el esposo, la esposa, familiares a veces, ¿cierto?
Entonces, ¿qué mejor que mantener la paz en el hogar? Con el diálogo, conversando. ¿Sabes qué? No me ofendiste. Dijiste esta palabra, me ofendiste, hiciste esto y me ofendiste con tu acto, con tu acción. Yo lo hago todo para ti, para tu bien, pero tú me has ofendido. Ah, pero ¿cómo? ¿Cómo le ponís color? No es para tanto. Ah, ya va a empezar ya. Esa es una reacción ante unas palabras suaves, ¿cierto? Que puede ser uno o el otro. Si no estoy hablando de que el hombre sea así o la mujer, sino que puede ser cualquiera, hermano. Y a esas palabras sedosas, esas palabras dóciles, uno debe reaccionar de la misma forma, con palabras dóciles, con un espíritu reconciliador, un espíritu que quiere que la situación esté bien en el hogar, que haya paz, que haya tranquilidad, que no haya enojo, que no hayan caras largas, sino que esté todo en paz, porque a eso nos llamó el Señor. Y esto debe arreglarse, hermano, lo más pronto posible. Si en el matrimonio uno de los dos es causante o culpable de haber hecho o provocado irritaciones tratando de dañarlo, ambos deben considerarse y que es necesario pedir perdón correspondiente en ambos sentidos, ¿no? Perdón recíproco para ambos. Como hablamos hace una semana atrás, recuerdan, esto no se trata de una tregua. No se trata de decir, ¿sabes qué? Perdóname, sí, sí, así te perdono, ya, 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 ya. Pero está el enojo todavía ahí. No hay perdón verdadero. Cuando hay perdón, la herida a lo mejor está, ¿cierto? Va a costar que se cierre, pero va a pasar el tiempo y después será un recuerdo. Recuerdo una vez que me ofendieron, pero es solo un recuerdo, no hay ira, no hay enojo. ¿Por qué? Porque hay perdón verdadero, hermano. Perdón de verdad. Cuando no hay perdón verdadero, solamente, como bien lo vimos hace una semana atrás, nos quedamos con la tregua y estamos, ¿cierto?, ahí guardando ese enojo para el día de que vuelva a pasar. Era decir, ah, pero ¿te acordáis el día? ¿Te acordáis, no? Ah, pero ¿te acordáis lo que me hiciste? ¿Te acordáis de esto? ¿Te acordáis? No, hermano. El perdón olvida. Nuestro Señor nos perdonó. ¿Se imaginan? Señor, perdóname porque cometí tal y tal pecado, Señor, perdóname. Otra vez, otra vez. Esto no es juego, no es chacota. ¿Te acordáis la otra vez que también me viniste a pedir perdón por lo mismo? ¿Se imagina el Señor así con nosotros? Él nos dice, todo pecado les va a ser perdonado. ¿Pero qué debemos hacer nosotros? Confesarlo. Y confesarlo, no decir, Señor, pequé. Usted sabe lo que hice, Señor. No, Señor, hice tal y tal cosa, con punto, con comas, con acento, con detalles, con todo. ¿Y él qué va a hacer? Él lo va a perdonar. Él lo va a perdonar, hermano, porque eso dice la Escritura. Y tratamos después, ¿cierto?, de no pecar. Tratamos de no caer de nuevo en lo mismo. Esa es la idea de esto, hermano. Que no somos santos, santos como de una forma absoluta, ¿cierto? No somos santos de que no vamos a pecar, de que no nos vamos a deslizar a veces, o que no nos vamos a empezar a alejar a lo mejor del evangelio, del cristianismo, poco a poco, con los quehaceres del hogar, con el trabajo, con lo que sea, hermano. Nos empezamos a deslizar, como dice Hebreo, ¿cierto? No sea que te deslices poco a poco y te vayas alejando. Y eso también lo hemos visto muchas veces. Los que son hijos, el Señor los trae de vuelta. Les da un poquito de hilo, ¿cierto? Y después venga para acá. Lo recoge. ¿Por qué? Porque somos de Él, hermano. Si no fuéramos de Él, yo creo que muchos de los que estamos acá estaríamos ¿dónde? En el mundo. Es lo mismo que hacíamos antes con nuestra grosería, que íbamos para donde queríamos, que insultábamos, que peleando en la calle. Usted sabe de lo que hablo, ¿cierto? Y yo también. Pero el Señor en su misericordia, hermano, nos decidió traernos acá, al día de hoy. Y eso es algo, hermano, increíble, maravilloso y que debemos tener plena gratitud con el Señor por eso. Porque ¿por qué nosotros? ¿Por qué usted? ¿Qué tiene de bueno usted, Rodrigo? Verónica, venga. ¿Usted qué tiene de bueno? Nada. ¿Yo qué tengo de bueno? Nada. Por eso esto es por su gracia, por su misericordia, por su amor con que nos amó antes. ¿Por qué no el vecino? Si mi vecino es bueno, es buena persona, es buen padre, es buen esposo,
uno le va a pedir ayuda y ayuda. ¿Por qué él no es cristiano? ¿Y por qué yo sí? Si todavía tengo mis cositas ahí, si me piden ayuda, que me enojo, que no quiero, que presten, no, que aquí, allá, y puros problemas. Porque Dios eligió lo menospreciado del mundo, lo necio, lo más bajo, lo más vil, escogió el Señor. ¿Para qué? Para predicar su evangelio. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, hermano. Nadie puede gloriarse de la salvación. Nadie puede llegar al cielo diciéndole al Señor que nos ganamos esa salvación. Entonces no debe ser tregua, sino que debe ser el perdón. Pedir perdón y extender el perdón. Entonces dijo Jesús, cierto, acerca de las ofensas que se cometen. Si tu esposa, esposo o X persona se siente ofendido por tu intransigencia, ve pronto y reconcíliate con tu esposo, con tu marido, con tu esposa, con tus hijos. Y esto con el propósito de que el diablo no tome ventaja entre ustedes y pierdan las relaciones. El diablo anda ahí dando vueltas, ¿cierto? Y él es feliz cuando usted pelea. Él se goza, él danza cuando usted está peleando en la casa, cuando se están tirando los peluches, digamos, para no decir platos. Cuando hay pelea en el hogar, cuando se enojan las personas, él es feliz, hermano. Eso le gusta. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que quiere Satanás? Él siempre le va a dar duro ¿a qué? A la familia. ¿Por qué? Porque es el núcleo, es el fundamento de la vida, de la sociedad. Al igual que en la vida secular, la familia es con lo que se sustenta un país, una familia, un hogar, padre, madre, hijos. Pero el diablo anda ahí como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y sabe lo que le gusta al diablo? Le gustan los cristianos, carnuditos, bien carnuditos o bien carnales, ya para que se entienda. A eso le gustan al diablo, bien carnosos. Porque él no anda buscando allá afuera para comer. Esos son de él, ya están ahí. Él busca a los cristianos. Y como compartía la otra vez el hermano Franco una reflexión ahí, ¿cierto? Que a Daniel no se lo comieron los leones porque no olía carne y era 100% espíritu. Y a eso es lo que debemos llegar nosotros, hermano. Que cuando venga el diablo a devorarnos, pero este no huele a nada. No nos va a hacer daño, hermano, no puede. A no ser de que Dios se lo permita. A no ser de que no tengamos ese olor a carne, pero Dios le permita que toque nuestra vida. A Pedro le dijo, ¿cierto? El diablo te pidió para zarandearte. Y yo le di permiso, le dijo. Pero yo oré por ti, Pedro, para que tu fe no falle. ¿Y qué le pasó después a Pedro? Después que le dijo, Señor, yo estaré contigo hasta la muerte, Señor. Los capturaron a Jesús y ¿qué hizo Pedro? Se arrancó. Oye, ¿y tú andabas con ese Jesús? No, yo no conozco a ese tal Jesús. Y ahí lo insultó. Y esa era la prueba que tenía Pedro. El diablo lo tomó, lo zarandeó, hizo lo que quiso con Pedro, pero ¿qué pasó después? Fue uno de los más grandes apóstoles. El Señor lo tomó, lo enalteció, le dio sabiduría, gracia, lo perdonó. ¿Por qué? Porque él se arrepintió después. Judas fue y se mató, se ahorcó. ¿Por qué? Porque no era de los nuestros, como decía el Señor. Entonces nuestro Señor Jesús dice eso, hermano, que debemos reconciliarnos antes de que vayan y depositen la ofrenda, ya que Dios nos va a mirar tu ofrenda con agrado. También tocamos el tema, ¿cierto? A veces llegamos a la iglesia peleados con el esposo o la esposa. Llegamos, como decimos acá, andamos chuecos, llegamos chuecos. Y eso no debería ser nunca, hermano, nunca, jamás, jamás. Antes de salir de la casa, y tampoco decir, no, no voy a ir a la iglesia porque andamos enojados. Menos. Antes de salir del hogar se reconcilian, se arreglan las cosas, las situaciones, lo que haya pasado se arregla, se conversa. Porque si no, ¿cómo dejamos la ofrenda, hermano, acá nosotros? Si tenemos nuestro corazón atado, con peleas. ¿Será una ofrenda agradable? Entrar por sus puertas, cantábamos recién, con acción de gracia, con alabanza al Señor. Y esa alabanza debe ser alabanza pura, del corazón, que exalte el nombre del Padre. Y para tener un corazón puro, debemos tener un corazón que haya perdonado antes de llegar a este lugar, hermano.
Y esto para que esa ofrenda sea algo que le agrade al Señor, una ofrenda agradable. Pero el amor supera toda desaveniencia, hermano. No se debe ofrecer ofrenda o algún otro sacrificio u oficio espiritual, no antes de que se quite el rencor, el enojo, el odio o el resentimiento que tenemos en nuestro corazón. Primera de Juan 2:10 nos dice, el que ama a su hermano permanece en la luz. ¿Usted ama a su hermano? En primer lugar tiene que ser su prójimo, ¿cierto? Más cercano, que es ¿quién? Su esposo, la esposa. Y el que ama a su esposo, a su esposa, a su hermano, permanece en la luz. Y en él no hay tropiezo. No hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Has andado alguna vez por partes sin luz? Andamos atentones, ¿cierto? Y con cuidadito porque pensamos que nos vamos a tropezar y nos vamos a caer. Encendimos la luz y ya se lo ilumina todo, ¿cierto? Esa es la luz de nuestro Señor, hermano. Cuando estamos en luz, tenemos comunión con Dios. Cuando estamos en tinieblas, en este caso, cuando habla, ¿cierto?, del que ama a su hermano o del que le aborrece en este caso, el que aborrece anda en tinieblas. Y Dios no es un Dios de tinieblas, Dios es un Dios de luz. ¿Ya? Las tinieblas o la oscuridad no existe, sino que es la ausencia de la luz. Entonces, cuando estamos en tinieblas, es porque Dios no está en nosotros. Cuando estamos en tinieblas, cuando no vemos, no queremos ver más allá, es porque Dios no está en nuestra vida, porque se ha cortado esa comunicación. Cuando nosotros pecamos, ¿cierto? Se corta la línea directa que tenemos con el Señor. Hasta que pidamos perdón y entremos de nuevo en la luz. Entonces el que ama a su hermano permanece en la luz. No hay tropiezo en él. Así también hay gente que se ve muy espiritual, hermano, pero en realidad no lo son. Muchas personas tratan de disimular el enojo con alguien y bien sabemos, ¿cierto?, que solamente son personas religiosas. Pero ¿podrán engañar al Señor? ¿Podrán engañar a Dios? Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, dice acá. Muchos dicen, ¿cierto? No, Señor, yo te amo, yo te alabo, y levantan las manos y casi se van al cielo, pero están enojados con el hermano, con el vecino, con el papá, la mamá, con quien sea. Y acá dice que esa persona es mentirosa. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, si usted dice amar a Dios, hermano, usted debe amar a su hermano, usted debe amar a su prójimo. Es una prueba indubitable de su cristianismo. Si usted ama a Dios, demuéstrelo. Quite el rencor y el odio que tiene contra su hermano, contra el esposo, la esposa, el hermano en la fe, el hermano en la carne. Cualquier hombre, ¿cierto? Y reconcíliese. Ame a su prójimo. En el amor no hay engaños. También es necesario reconciliarse, arreglar cuentas entre creyentes. Si usted ama a Dios, entonces ame también a su hermano y asunto arreglado. Pero a algunos les cuesta, ¿cierto? Esa palabrita orgullo que de repente llena nuestro corazoncito o nuestra mente y que no, pues que no es así. No es así. Es como yo digo. Yo tengo la razón. Eso es ser orgulloso, hermano. La palabra dice perdona a tu hermano, perdónalo. La palabra dice ama a tu hermano, ámalo. Aquí no hay condiciones, no dice ámalo si es bueno, ámalo si es malo, igual que cuando dice honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien, hónralo. Es un mandamiento, honra a tu padre, honra a tu madre. Pero es que mi mamá es mala, mi papá se porta mal. Aquí no dice ama si se porta bien, ámalo si es que es bueno. Dice ámalo, por sobre todas las cosas. No hay condiciones. A veces son complicados los padres. Cuando estamos ya más adultos podemos entender muchas veces las cosas o podemos entender un poquito mejor las cosas y tratar de entender también a nuestros padres, su vida muchas veces que fue muy distinta a la de nosotros. En otros tiempos era peor el trato, ¿cierto? Entre padre e hijo. Y alguna persona podría decir, no, que yo no puedo honrar a mi padre, no puedo porque él fue malo. Él me golpeaba, él nunca fue un padre presente, él aquí y allá. Pero el Señor te dice, ámalo. O sea, honralo, dice.
¿Qué hacemos ahí? Por eso, hermano, nuestro cristianismo debe ser de verdad. Debe ser un cristianismo completo, porque el honrar a nuestros padres nos va a traer bendición. Es el primer mandamiento y con promesa. Aparte de eso, viene con promesa, nos va a ir bien, siempre. Siempre nos va a ir bien cuando hacemos lo correcto, cuando hacemos lo que dice la Escritura. No evadamos el problema, hermano, no evada el problema. Por no tratar de arreglar el problema, esto hace que persista la desunión. Y, y eso es fome, hermano, de estar en conflicto con alguna persona o con algún hermano y que no quieran hablarte, que no quieran, ¿cierto?, reconciliarse tampoco con uno. Pero la Escritura, nosotros debemos dejar llevar por esto, ¿cierto?, por la Biblia, que nos habla acerca del perdón como lo estamos viendo. Y que nos habla acerca, ¿cierto?, del no matarás a tu hermano de forma espiritual ni de forma intelectual tampoco. No debemos rehuir al problema, hermano, haciendo para que pase el tiempo, que pase el tiempo y pasa el tiempo. Mi esposa siempre tenía un conflicto con su madre y gracias a Dios eso se ha ido solucionando. ¿Por qué? Porque se han tomado, ¿cierto?, los patrones bíblicos, lo que nos pide la Escritura que debemos hacer. Y a veces también es bueno alejarnos un poco, porque la Escritura nos dice que debemos nosotros estar en paz con todos los hombres, con todos, con todo el mundo. Y a veces estar en paz significa dar un paso atrás, dar un paso al costado y evitar las relaciones tóxicas. ¿Para qué? Para que se mantenga esto en paz. Así yo puedo mantener la paz. Pero no se trata de que si mi hermano necesita algo de mí, yo ahí voy a estar. Pero el hermano, ¿cierto?, es muy un poquito tóxico de repente, yo mejor me alejo un poco. Pero si él me necesita, yo voy a estar ahí con él, siempre. Y habla de evitar a esas personas que son así, un poquito complicadas. Pero las amamos, las respetamos y vamos a estar siempre ahí para ellos. Y no rehuimos al problema. Muchas veces nos queremos hacer pasar por inocentes. Otras veces, cierto, se es demasiado orgulloso para no aceptar una disculpa o el perdón. Vuelvo a repetirlo, debe ser incondicional el perdón. En los hogares hoy en día, hermano, hay un problema grave también. Y es una realidad. Muchas parejas viven juntos en la misma casa, pero separados en sus relaciones. Muchas veces los hogares funcionan así, como un contrato, ¿cierto? Yo muchos años viví con mi esposa y era como mi compañera, ¿no? Yo trabajaba, ella trabajaba, yo hacía mis cosas, ella hacía sus cosas. Yo no la amaba, había perdido el amor por mi esposa. Era solamente una relación familiar para que los hijos estuvieran bien. Solo eso. Una vez que llego, que el Señor me llama, ahí todo cambia por completo. El amor, cierto, que yo no sentía por mi esposa, Él me lo devolvió, me lo entregó nuevamente. Y yo amo y adoro esa preciosura que está ahí. Entonces esas son las cosas grandes que hace el Señor, hermano, las cosas maravillosas que nosotros eh, que hemos podido, cierto, ver en nuestras vidas, los cambios, las transformaciones, cómo Él nos ha ayudado hasta el día de hoy. Y muchas veces los matrimonios viven así, hermano, en los hogares, y es triste, es penoso. ¿Por qué? Porque los hijos van viendo todas esas cosas. Y después van a pensar ellos, este es el patrón, ¿cierto? Este es el patrón del matrimonio, cada uno por su lado, cada uno hace sus cosas. Entonces, ¿qué hacen después ellos? Repiten lo mismo. A no ser cierto que sean instruidos en la palabra y que sean transformados también sus corazones por medio de nuestro Señor Jesús, que cambien esa manera de pensar. Que ese no es lo que dice el Señor. Así también en la iglesia hay muchas personas, en iglesias muy grandes, hermano, que siempre suceden cosas cuando hay mucha gente en las iglesias y anda el hermano, ¿cierto?, pidiéndole prestado a una persona, a un hermano, después le pide a otro por allá y así. Muchas veces ellos viven en las iglesias, hermano, viven de la iglesia. Hay personas que viven de la iglesia pidiendo prestado, porque van de iglesia en iglesia y como son muchas personas, mucha gente, no, no lo pasan desapercibidos. Imagínense.
Así como hay otros que están en las iglesias, ¿cierto? Pero no se hacen hasta los ofendidos muchas veces por alguna persona que a mí me ha pasado, hermano, que he prestado dinero y después cobra uno y se hacen los ofendidos, como que se ofenden por tal, porque les cobran. Y eso no debe ser así, hermano, tampoco. La Biblia nos dice que si pedimos prestado, debemos devolverlo. Y si no se puede, se dan las excusas correspondientes. Eso es lo que debemos, es que el patrón cierto que nosotros debemos manejar siempre. Porque debemos ser, ayudar a las personas, debemos ayudar a nuestros hermanos, principalmente a nuestros hermanos. Si tu hermano te pide algo que dice la Escritura, no le niegues. No le niegues a tu hermano. Y si no te lo paga, regálaselo. ¿Quién es el que provee? ¿Son mis recursos? ¿Es tu plata? Dios provee, hermano. Dios bendice. Cuando tú tienes un corazón dadivoso y ayudador y quieres bendecir siempre a los demás, Dios te va a bendecir. Porque va a ver que tú eres un canal de bendición. Y no eres un canal de toma pan. Esto es mío. No, si a mí me cuesta ganarme la plata, a mí me cuesta, a mí. Cuando nosotros entendemos, hermano, que todo proviene de nuestro Dios, todo lo que Él te ha entregado en tus manos te lo ha dado Dios, hermano, nadie más. Obviamente que hay un esfuerzo de nosotros como seres humanos, pero Dios, así como te lo da, te lo puede quitar. Así como Dios te dio, como decía Job, Dios entregó, me dio todo eso y el Señor me lo quitó. Pero sea bendito el nombre del Señor. Entonces ahí debemos tener ojo en eso, hermano, y ser canal de bendición siempre. Aunque el hermano se enoje, aunque el hermano se haga el ofendido, como que, no importa, no importa, hermano. Todo le pertenece a nuestro Dios, todo le pertenece a nuestro Padre y Él nos va a bendecir aún más. No se trata de que yo doy para que Él me bendiga. No, yo soy bueno porque así el Señor me da más. Por eso yo soy buena persona. Y le entrego al hermano y le doy al hermano y ayudo al hermano porque ese es un concepto errado, hermano. Debe ser lo contrario. Lo contrario, el Señor me da y yo bendigo. El Señor me da y yo entrego. El Señor me da y yo soy un canal para bendecir al Señor. Porque el Señor no va a bajar del cielo y decir, tome, ahí tiene lo que usted necesita. Toma a los hermanos, te toma a ti, me toma a mí, a cualquiera de nosotros acá nos va a tomar siempre para ser un canal de bendición para otros. Entonces definamos, hermano, para terminar nuestra buena manera de ser cristiano. Muchos cristianos viven a la defensiva, viendo y tachando. Y esto daña la vida del creyente y la de los demás. Daña a la iglesia, porque los congregantes y el liderazgo se enfocan en solucionar cosas internas y se pierde la visión de ir a rescatar a los perdidos. Y estos son los cristianos que no debemos ser nosotros. El cristiano, ¿cierto?, que tiene el ministerio de la exhortación. ¿No? Yo tengo el ministerio de la exhortación. Por eso, hermano, yo te exhorto a ti, porque estás haciendo mal las cosas y estás en pecado. No, hermano, ¿qué ministerio de la exhortación? Aquí nosotros debemos siempre, si vemos a un hermano que está pecando, que está haciendo mal las cosas, ¿qué hacemos con él? Conversamos con él, lo ayudamos, conforme a la escritura, le damos consejos, pero no andamos viendo, ¿cierto? A ver, ¿a quién? A este lo pillé, a este lo voy a ir a exhortar. Eso daña las relaciones, hermano. Daña las relaciones entre cristianos. Y si hay una exhortación debe ser, también como dice la Escritura, con amor. Una exhortación llena de amor hacia el hermano. Porque la Escritura, ¿cierto? Si usted exhorta a un hermano por medio de la Biblia, el hermano puede enojarse. Y usted le diga las palabras como se las diga o adornadas, le van a doler igual. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos quiere corregir, nos dan el callo. Nos dan el callo donde nos duele. Y ahí es donde aflota ese orgullo, ¿cierto? El que no quiere que déjenme así, nomás no quiero que me reprendan, que me exhorten. Y eso es lo que el diablo quiere, hermano. ¿Sabe usted que el diablo es un asistente a las iglesias? Él va a las iglesias, manda a sus demonios también, porque él no es omnipresente, ¿ya? El diablo no puede estar aquí y allá en Japón, o en Perú, en Argentina. No puede, el diablo está en un solo lugar y envía, ¿cierto?, a sus demonios que andan sueltos por todo el mundo. Y aquí debe haber más que algunos. No estoy hablando de ustedes, por si acaso, para que no me miren así. Estoy hablando en sentido espiritual. El Señor está en todos lados, Él es omnipresente.
Él está aquí con nosotros y está con nuestros hermanos en todo el mundo que hasta ahora están congregándose, ¿cierto? Con un solo fin, que es el mismo que tenemos todos nosotros de bendecir al Señor y de aprender de su palabra. Entonces el diablo eso quiere, hermano, que nosotros, el lenguaje sencillo, que nos portemos mal. Eso le gusta a él. Eso le gusta, atacar, ¿cierto?, a la familia. Que se ataquen unos con otros, que se ofendan, que maten espiritualmente. Eso es lo que anda buscando el diablo. Pero nosotros, hermano, como dice Santiago acá, no debe ser así en nosotros. Sino lo contrario, bendecir. Si nos sentimos ofendidos, hablamos, solucionamos problemas. Punto final, se acabó. Quedó en el pasado. Y si vuelven a discutir o vuelven a pelear, se arreglan, punto final, y quedó en el pasado. Así es esto, hermano. ¿Amén? ¿O no amén? Amén. Oramos, damos gracias al Señor. Padre Santo, muchas gracias por este tiempo en tu presencia. Señor, bendice nuestros corazones el día de hoy. Bendice nuestra lengua, nuestro corazón, el interior, Padre, para que de ellos jamás salga una palabra áspera para nuestros hermanos. Al contrario, Señor, que podamos controlar ese enojo, esa ira, así como usted, Jesús, hizo aquello cuando vio cómo ofendían al Padre en el templo. Esa fue tu ira, mi Señor Jesús, porque ofendían al Padre, ofendían a nuestro Dios, convirtiendo el templo, algo sagrado, en una cueva de ladrones, en el comercio de aquel tiempo, Señor. Cuando tú lo único que querías, Padre, era un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que diera, Padre, así como esa viuda dio todo lo que tenía en la ofrenda, pero lo que tenía era lo que ella podía dar de corazón, no lo que le sobraba, como muchas veces nosotros hacemos, pero también con nuestro tiempo, lo que nos sobra te lo ofrecemos a ti. Por eso fue tu ira, mi Señor, porque habían convertido en una cueva de ladrones tu santo templo. Por eso ayúdanos a nosotros para no ser como ellos, Señor, sino al contrario, que nuestro tiempo más valioso sea el tiempo que te brindemos a ti, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que haces cada día en nuestras vidas. Bendice a nuestros hermanos, a cada una de las familias representadas en este lugar. Bendíceles, Señor. Y ayúdanos cada día, Padre, para continuar, para seguir adelante. Danos fuerza, renueva nuestras fuerzas, tanto en la carne como en el espíritu. Si alguno de nuestros hermanos tuviera necesidad, Señor, poderoso es usted para ayudarlo. Necesidad espiritual, necesidad económica, necesidad de cualquier tipo, poderoso es usted, Padre, para bendecir a aquellos hermanos. Aquí estamos nosotros, ¿cierto?, las caras visibles de la iglesia, que también estamos para el servicio de tus hijos, mi Señor. Que sientan plena confianza de acercarse a nosotros, Padre, cada día, porque para eso estamos nosotros, Señor, para ministrar sus vidas, para ayudarlos en lo que nosotros podamos hacer, Padre amado. Bendícelos, ayúdalos cada día en sus hogares, que la provisión diaria nunca falte en sus hogares. Bendice los trabajos de cada uno de mis hermanos también, Señor. El que tuviera alguna necesidad, como bien lo dije, poderoso es usted para bendecir. Nos despedimos el uno del otro, Señor, y le damos gracias. Le damos muchas gracias, Señor, por lo que hace cada día en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Padre. Dios les bendiga, hermano.